Amados, mañana de milagros y de liberación. Mañana hermosa donde el poder de Dios está siendo manifiesto. Y damos gloria y honra al Señor porque nos ha concedido, amados, poder llegar temprano aquí. Yo quiero, amados, que cada uno de nosotros estemos con un corazón dispuesto a adorar al Todopoderoso, a adorar a Él, al Creador, al maravilloso, al que vive por los siglos y los siglos. Aleluya, al eterno Dios. Vamos a presentarnos en oración, amado, ante el Padre Celestial. Padre amado, mi Señor y mi Dios, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Hay cosas maravillosas que sé, oh Dios, que estás haciendo en esta hermosa mañana. Lo sé, oh Dios, aún desde antes de llegar aquí, Señor. Señor, y hay cosas que quizás con palabras yo no puedo expresar, oh Dios. Pero aquí estamos en tu presencia, Señor. Aquí estamos en tu presencia, mi Dios. Nosotros vamos a comenzar a estudiar tu palabra en esta hermosa mañana, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, para poder, oh Dios, enseñar tu palabra, Padre. Que mientras tu palabra es hablada, mi Señor, con autoridad, con denuedo, Señor, tú extiendas tu mano, Padre, para que en el nombre de Jesús, oh Dios, tú sigas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Tú traigas liberación, Señor. Tú traigas sanidad. Haya milagros, Señor, para gloria y honra de tu nombre. Tú eres todopoderoso. Tú eres Dios grande. Tú eres Dios maravilloso, Señor. Tu presencia es tan y tan fuerte, mi Dios, en esta mañana, Señor. Aleluya. Que sé que cosas maravillosas ya están ocurriendo en medio nuestro. En tus manos nos ponemos, Señor. Tuya es la gloria y tú tienes todo el control. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Santo Jesús. Gloria a Jesús. Qué lindo, mi Señor. En esta hermosa mañana seguimos con la serie de estudios que tenemos acerca del libro de Samuel. En esta ocasión, amados, el tema de esta mañana, llamado el ministerio de Samuel. Ahí tenemos en pantalla la base bíblica de nuestro estudio. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 1 al 27. En todos estos domingos, amado, ¿verdad? A saber, 2 domingos anteriores hemos tenido la oportunidad de ver cómo Dios respondió al clamor de una mujer que se acercó al trono de Dios, que se acercó a Dios con lágrimas, pidiendo y clamando al Señor misericordia, para que Dios pudiera concederle el poder convertirse en madre. Pero ella fue muy específica, amados hermanos, cuando oró al Señor. Le dijo, si me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti, yo lo entregaré a ti para que te sirva todos los días de su vida. Porque ese es el Dios a quien nosotros servimos. Es un Dios que oye y escucha, amado. El enemigo probablemente te va a susurrar, Dios no oye, o Dios no te contesta. Pero Dios sí oye la oración y Dios oye el clamor de un corazón que se acerca a Él con grito gritado, gloria al Señor. Así que, amados, en esta hermosa mañana, teniendo en consideración ese tema hermoso del llamado y ministerio de Samuel, vamos a ir rápidamente a la afirmación fundamental y voy a pedirle a mi hermano Gregory que nos dé lectura. Gloria al Señor. Afirmación
fundamental. Si el Señor te llama, responde, heme aquí. Si el Señor te llama, responde, heme aquí. Gloria sea al Señor. Y el Señor nos llamará a nosotros. Bueno, hemos respondido al llamado que el Señor nos hizo por salvación. Ciertamente, un día nosotros estábamos allá en la oscuridad, estábamos amados, allá en prisiones, atados por el pecado, gloria sea el Señor, pero escuchamos la voz de ese Dios maravilloso que nos llamaba a salvación, de ese Dios maravilloso, gloria sea el Señor, que nos invitó a poder formar parte de esa familia de Dios, a dejar el pecado para seguir a Cristo, gloria sea el Señor. Esa voz que decía, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, gloria sea el Señor. Niéguese, tome su cruz y sígame, gloria sea el Señor. Y por eso, amado, hoy estamos aquí. Pero ciertamente cuando nosotros hablamos de llamamiento, de un llamado, ¿qué nos dice la pantalla, hermanita mamita? Se relaciona con la vocación o llamado de individuos como tal. Puede pertenecer a un oficio o función especial como juez, profeta, misionero, apóstol. A Israel se le llamó como nación para ser el pueblo escogido de Dios, por el cual vino el Salvador. Gracias, ahí tenemos la referencia, ¿verdad? Donde se tomó esa definición. Pero nosotros podríamos ir desde un marco mucho más amplio, ¿verdad? Porque tomamos lo que el diccionario teológico Pico nos dice, que el llamamiento se relaciona con la vocación o llamado de individuos a hacer una función. La Biblia dice, por ejemplo, cuando nosotros hablamos vemos las cartas en el Nuevo Testamento que escribió nuestro hermano, las cartas Paulinas, que son 5 los ministerios: el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y maestro, gloria sea al Señor. Pero ciertamente dentro de la obra del Señor, dentro de todo lo que Dios ha hecho, Dios nos hace llamados constantes para el servicio en la obra del Señor. Eso fue lo que ocurrió con la vida de Samuel, de este niño cuya madre fue Ana, su padre Elcana, que nació y fue llevado al templo y fue dedicado al servicio de Dios. Llegó el momento, amados, en que Dios le hizo un llamado. Y en esta mañana, yo quiero, ¿verdad?, empezando por mí, que cada uno de nosotros podamos ser receptivos. ¿Qué llamado Dios nos ha hecho? Porque constantemente Dios nos está llamando. Dios nos llama a una mayor búsqueda. Dios nos llama a una mayor consagración. Dios nos llama a predicar su palabra. Dios nos llama a hacer cosas, a actuar, a orar por el hermano. Gloria sea al Señor. El ayudar a otros. Nosotros estamos respondiendo al llamado de Dios. Nosotros estamos diciendo, gloria sea al Señor, como dice la afirmación fundamental. Si el Señor te llama, responde, heme aquí. Mire, si hay algo que hay en la obra del Señor, es trabajo. Es trabajo, amados, demasiado. En la obra del Señor hay demasiado trabajo. Tanto así que Jesús le decía a sus discípulos, oren al Padre para que el Padre envíe obreros a su mies. Porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. La gente que realmente está dispuesta a hacer lo que hay que hacer en la obra del Señor son bien pocos. Mire, amado, y se ora. Aquí tenemos la bendición, y lo digo con orgullo, de tener un pastor que siempre va a la presencia del Señor a orar, para que Dios identifique líderes.
Porque probablemente él ha visto muchas cosas en una persona, en un hermano. Pero Dios ve mucho más porque Dios ve desde el interior todo lo que hay. Por eso se va en oración y en ayuno. Cuando se hace ese acercamiento, cuando se hacen, amados, esas elecciones y ha habido una congregación en oración, en ayuno, se está pidiendo que el Espíritu Santo sea el que intervenga. Si usted ha sido seleccionado, amado, ciertamente no dude de lo que Dios va a hacer en su vida. Dios no le pide a usted que vaya a la universidad para que se prepare a poder desarrollar el liderazgo que Dios quiere poner en sus manos. Dios anda buscando corazones dispuestos. Corazones que cuando Dios los llame puedan decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir. Yo estoy dispuesto. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero tú me vas a dar la dirección, porque eso es lo maravilloso. Porque es que si nosotros, aleluya, gloria a Dios, llegamos a la presencia del Señor con nuestro currículum. Oh Señor, mira, es que yo tengo una elocuencia al hablar. Yo necesito, Señor, que tú me pongas al frente con un micrófono. Es que yo tengo esta capacidad para esto. Es que yo tengo esa facilidad de poder hablar con la gente. O a mí me es fácil hacer esto o lo otro. Gloria sea al Señor. Pero Dios no funciona así. Dios mira los corazones. Dios mira la disposición. Por eso cuando eligió a David como el dulce cantor de Israel, hoy, amado, nadie en su familia lo tenía a él en alto como alguien realmente valioso para poder servir como rey de Israel. Incluso el mismo Samuel del que estamos hablando, amado, ciertamente cayó, ¿verdad? En el pecado, vamos a decirlo así, de mirar lo externo y no mirarlo de adentro. Porque cuando fue a ungir, porque Dios le dijo: ve allí a la casa de Isaí, porque allí vas a ungir el que va a ser el próximo rey de Israel. Y allí llegó Eliab, el hijo mayor, alto, fornido. Oye, mamita, tenía muchas cosas. Cuando él lo vio, dijo: no, ese va a ser el rey de Israel. Porque es que se ve un hombre poderoso. Y Dios le dice: no, ese no es. Y vino el segundo. Y vino el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Gloria sea al Señor. Vinieron todos los hijos. Y Dios le decía: no, ninguno de esos. Y Samuel tuvo que decirle a Isaí: mira, tú tienes otro hijo. Porque ciertamente no nos vamos a poder sentar a la mesa a comer hasta que yo cumpla lo que Dios me ha indicado, poder ungir al que será rey de Israel. Allá hay uno, en las ovejas, con las ovejas, el más pequeño. Envíalo a buscar. Y Dios le dijo: ese es, ese al que la gente mira, que quizás no ve que tenga la capacidad, pero ya yo lo he escogido y él tiene un corazón dispuesto para el servicio. Por eso David en ese Salmo 23, amado, ese salmo tan maravilloso que tanto recitamos, dice: tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Porque cuando se sentaron a la mesa, aquellos sus hermanos, aquella su familia, eran los angustiadores que él tenía. Gloria sea al Señor, en su propia casa. En un momento dado, amado, y cuando uno va a esa exégesis de la Biblia, se puede entender que David probablemente fue el resultado de una relación donde aquellos hermanos no eran hermanos de padre y madre. Porque él expresó en el Salmo 51:
en pecado he sido concebido, ¿verdad? En pecado me concibió mi madre. Gloria sea al Señor. Y puede ser esa una de las razones por las cuales aquellos hermanos eran así con David. Pero no vamos a hablar de David, vamos a hablar de Samuel y del llamado que Dios le hizo y de cómo eso, amados, nosotros lo aplicamos a nuestra vida. Gloria sea al Señor. Por lo tanto, cuando Dios llama, Dios está esperando que nosotros podamos responder: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y eso aplica en todo, porque mire, amado, ciertamente nuestra naturaleza humana va a invadir nuestro ser y muchas veces el temor se va a apoderar de personas. Yo no sé hacerlo, yo no sé hablar, yo no sé decir, yo no sé actuar. Pero es que no se trata de usted, se trata de lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer en usted. En una ocasión recuerdo a la hermana Mayri, que la veo aquí, que le tocó dirigir en un culto de damas, poderoso, hermoso. Y recuerdo que dijo una expresión, cuando me dieron la parte, ¿verdad? Me dio temor, pero amo tanto a mi Señor que no sabía cómo decir que no. Gloria sea al Señor. De eso se trata, amado, de la disposición a poder trabajar y hacer en la obra del Señor. Pero vamos a entrar de lleno a lo que es Primera de Samuel 3:1. Vamos a leer los primeros versículos, por lo menos como hasta el 6. Gloria sea al Señor. Yo los voy a ir repartiendo y ustedes los van a ir leyendo. Vamos a ver, quiero empezar aquí con Amalia, que me va a leer el 1, la hermanita Mayri el 2, Elizabeth el 3, la hermana Lisa el 4, Cano el 5 y el hermano William el 6. Lo tienen en pantalla, pueden comenzar. Está en la versión Reina y Valera. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando él acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Corriendo luego a él, dijo: heme aquí, para que me llamaste. Y él dijo: yo no he llamado. Vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a él y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Amén. Miren, cuando nosotros comenzamos a leer este capítulo 3 de este primer libro de Samuel, vamos conociendo, amados, más a profundidad lo que es la historia de este niño que fue llevado al templo aproximadamente como cuando tenía ya como unos 4 añitos, ¿verdad? Aproximado, que es el tiempo donde su mamá Ana lo desteta, deja ya de alimentarlo, de lactarlo, para entonces llevarlo al templo y dedicarlo al servicio a Dios. Allí se lo entrega al sacerdote, al sumo sacerdote Elí, para que el niño fuera instruido. Dice la Biblia constantemente, ¿verdad? Y lo vemos aquí en el versículo 1. Gloria sea al Señor, que dice: el joven Samuel ministraba a Dios, ministraba a Jehová en presencia de él, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Vamos a la primera parte de este texto. Este niño ya se había convertido en un jovencito, pero ciertamente cuando Josefo
ese gran escritor, ¿verdad?, judío, escribe acerca de Samuel, establece que Samuel debía estar como en unos 12 años aproximadamente. Ya no era el nenito aquel, ya había crecido. O sea, que desde el capítulo 2 al capítulo 3 han pasado ya varios años. Este niño ha crecido, ya es un jovencito ahí en su adolescencia, en su preadolescencia, y él está ministrando al Señor ahí en el templo. Recuerden, gloria sea al Señor, que yo al principio les había hablado del tabernáculo, ¿verdad? Cuando hablamos del templo, realmente en este momento de la historia no había un templo, una estructura formada como la que nosotros vemos después, más adelante, en el tiempo de Salomón. Aquí había un tabernáculo que Dios había dado unas medidas específicas, y ese tabernáculo estaba compuesto del lugar santísimo donde estaba el arca de Dios, del lugar santo donde estaba la mesa de la preposición, el altar del incienso y el candelero, gloria sea al Señor, de oro que debía estar encendido, y el exterior donde se hacían los sacrificios y donde estaba el lavatorio. Todo eso tiene, amado, un significado. Pero ciertamente eso era una estructura, ¿verdad?, que estaba compuesta por telas de tejones y unas cortinas, porque no se había levantado ese templo majestuoso que se levantó en los tiempos de Salomón. Pero bien, el versículo 1 nos dice que el joven, este jovencito, había aprendido, había crecido ministrando en la presencia del Señor. Pero había una situación, amados, gloria sea al Señor, bien difícil en el pueblo de Israel. Y el escritor se toma el tiempo, amados, de señalarla, porque establece, gloria sea al Señor, que la palabra de Jehová, o sea, la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y yo te pregunto a ti, hermano Alexis, ¿qué significa la expresión la palabra de Dios escaseaba en aquellos días? Escuchaban. Cuando tú lees el texto, exacto. No existía, no sabía, se acabó. Ok, pero ellos tenían la ley, es que quiero que profundicen. Ellos tenían la ley, ellos la leían. ¿Qué pasaba, hermana Mariel? Era poquita. Porque la parte escasea es que o lo hubo o lo que hay es muy poco. No dice que no había visión con frecuencia. Sí había visión, como unos vientitos que estaban, pero no era como se supone que fuera esta relación de uno a uno con Dios continuamente. Es más profundo, No sé que era espiritual realmente en el pueblo. No estaban realmente poniendo atención a lo que Dios realmente, porque la palabra de Dios ha estado, ellos tenían la ley, pero no tenían el corazón conectado con esa palabra. Estaban en el templo. O sea, es que yo quiero, ahora digo yo, como dicen muchos predicadores, tenemos que desmenuzar la palabra. Samuel está ministrando el templo, Samuel está ministrándole a Jehová, hay un tabernáculo que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, ellos tenían la ley de Moisés, pero dice ahora que la palabra de Jehová, la palabra de Dios escaseaba. O sea que es posible que haya lugar donde se hable de Dios, donde haya personas que profesen servir a Dios, pero que la palabra de Dios no esté llegando, que la palabra de Dios no se esté haciendo manifiesta. ¿Ustedes me están entendiendo? Excelente comentario. ¿Quién había escogido al pueblo de Israel? Dios. ¿Quién era el que gobernaba el pueblo de Israel? Dios. En ese momento de la historia, ¿ellos tenían rey? No, No. tenían jueces. Ellos tenían un gobierno teocrático. Todo el tiempo Dios había sido el que los había estado guiando.
¿A quiénes Dios había levantado en todo ese tiempo desde que los sacó de Egipto? ¿A quiénes? A Moisés. Moisés se convirtió en el profeta, en la voz de Dios que hablaba al pueblo. Luego de Moisés, ¿a quién Dios levantó? ¿Vamos? A Josué. Josué se levantó en la voz de Dios que hablaba al pueblo. Y luego de Josué, ¿quiénes se levantaron? Ustedes saben, ¿quiénes vinieron después de Josué cuando ya se establecieron? Los jueces. Pero dice que el pueblo comenzó a tornarse atrás, comenzó a pecar. Entonces, cuando venía el momento difícil, a causa de su alejamiento de Dios, ¿qué hacían? Clamaban a Dios: Señor, ayúdanos, Señor, socórrenos. Y Dios levantaba a alguien para que pudiera levantar al pueblo. Ahí conocimos a Débora, ahí conocimos a Sansón, ahí conocimos a Gedeón, a muchos de los jueces, gloria sea al Señor, que Dios levantó para poder liberar al pueblo. Pero entonces aquí el escritor nos dice que ese joven Samuel ministraba a Jehová, pero que la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Hay otro detalle importante, vamos a ver si ustedes lo pueden traer a colación. Cuando nosotros empezamos a leer Primera de Samuel, ¿qué nos dice esos primeros capítulos? Que el sumo sacerdote se llamaba ¿cómo? Elí. Y Elí estaba haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué estaba pasando con Elí y sus hijos? Estaban totalmente en contra de la voluntad del Señor. Los hijos de Elí estaban blasfemando a Dios constantemente y eran sacerdotes, estaban en el templo. Por eso yo les quiero decir, amado, lo digo porque es que ayer, ¿verdad?, una persona en un lugar afuera me dice: mira, es que pasó esto, y lo más que me molesta es que sigue escribiendo textos en las redes sociales. Y yo le digo: no todo lo que brilla es oro. No porque una persona escriba cosas bonitas de Dios en las redes sociales, eso es un testimonio de que esa persona sirve a Dios. Oiga, hermano, recuerde lo que dice la Escritura: por su fruto tú los vas a conocer. Amén. Tú sabes que es un árbol de limón porque da limones. Tú sabes que es un árbol de manzana porque da manzana. Tú vas a saber que es un cristiano que realmente sirve a Dios porque hay una vida de testimonio que testifica realmente que Dios ha transformado esa vida. No nos sorprendamos porque la gente escribe muchas cosas y después nos vayamos a decepcionar porque esa persona hizo cosas contrarias a lo que se supone que haga un cristiano. Amados, ahí usted analiza y dice: ok, por sus frutos los conocerá. Gloria sea al Señor. Así que en ese tiempo, amado, Elí y sus hijos ministraban en el templo. Elí era el sumo sacerdote. Sus hijos, Ofni y Fines, estaban ahí ministrando a Jehová también en lo que era el servicio, los sacrificios, la adoración a Dios. Pero blasfemaban a Dios. Ya vimos la semana pasada, amado, cómo ellos se robaban lo que eran las ofrendas a Dios. Estaban blasfemando a Dios, y lo peor de todo era que Elí, que era su papá, el sumo sacerdote, conocía, oía lo que estaba ocurriendo y nunca, ¿verdad?, le cuestionó, ¿verdad?, le detuvo a sus hijos. El libro de Levíticos establecía: una persona que pecara contra Jehová debía ser muerta, debía ser sacada de la comunidad de fe y debía ser muerta, debía morir. Así que, amado, esa es una de las razones, llegando ya al texto, por qué la palabra de Dios escaseaba y por qué no había visión con frecuencia. Si hay algo que nosotros como iglesia y cuerpo de Cristo tenemos que anhelar, es que Dios nos hable constantemente, amados.
que Dios nos hable, porque el Espíritu Santo de Dios habita en cada uno de nosotros. Cuando nosotros vemos la iglesia del inicio, la iglesia primitiva, cómo Dios levantó a esos hombres, ¿verdad? Y a esas mujeres, y no hablemos solamente de los apóstoles, porque Dios siguió levantando hombres y mujeres poderosos en Dios. Conocemos a un Esteban, que era un diácono de la iglesia, pero que estaba lleno del poder de Dios y comenzaba a hablar la palabra de Dios de tal modo, amado, que dicen los escritos que cuando él hablaba y la gente lo miraba, era como si vieran el rostro de un ángel. Tiempo de milagros, tiempo de proezas. Dios no ha cambiado. Dios no ha mudado. Dios sigue siendo el mismo. El Dios que liberta, el Dios que restaura, el Dios que hace milagros, que hace prodigios, que hace sanidades. Nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Por eso lo que decía la afirmación fundamental: si Dios te llama, dile, heme aquí, Señor. Gloria sea a Jesús. Así que, amado, nosotros conocemos ya lo que estaba ocurriendo ahí dentro de la iglesia. Gilberto, ¿podrías leer, verdad, lo que dice el comentario bíblico, escuela bíblica, siguiendo al maestro? El deber de los sacerdotes era cuidar la lámpara en el tabernáculo. Su responsabilidad era echarle aceite y ver que continuara encendida. El sumo sacerdote tenía la libertad de ejercer todas las funciones de los sacerdotes, pero Elí ya era viejo y había comenzado a perder la vista. Claro, esto puede ser, ¿verdad?, un texto para una predicación. Ciertamente, cuando hablamos dentro de lo histórico, de lo que estaba ocurriendo en lo natural, no, me refiero, el pobre Elí, que era el papá de estos dos muchachos y era el sumo sacerdote, ya él estaba viejo. Y en su vejez, él estaba perdiendo la visión. Tampoco estaba ya viendo. Sus hijos eran unos perversos que estaban blasfemando a Dios a través del culto que ofrecían en el templo, el culto de adoración, el servicio a Dios. Porque cuando nosotros vamos, amados, a la profundidad de las Escrituras, allí en el Antiguo Testamento, vemos, amados, que todo lo que se hacía para ofrecer ese sacrificio tenía que ser, amado, ciertamente con reverencia al Señor. Desde primeramente que los sacrificios no los podía ofrecer nadie a menos que fuera de la tribu de Leví, que fueran sacerdotes que ministraran en el templo. Que ese cordero, que ese, ¿verdad?, oveja viniera sin defecto. Eso de venir a traerle a Jehová algo que estaba roto, algo que estaba enfermo, algo que estaba lastimado, no podía ser. Porque Dios demanda de nosotros siempre lo mejor. Dios demanda de nosotros siempre lo primero. Dios demanda que nosotros todo lo que hagamos para Él sea de excelencia. Por eso cuando Caín y Abel, los dos llevaron ofrendas a Jehová, solamente una ofrenda fue recibida con agrado ante la presencia del Señor. Y fue la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque cuando Abel decidió ofrendar al Señor, amado, lo hizo de todo corazón, escogió lo mejor para el Señor, lo primero, lo más gordo para el Señor. Pero Caín no tuvo un corazón así dispuesto, llevó para cumplir. Cuando venimos al templo, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando venimos al templo, mi servicio a Dios, lo que yo hago a Dios, cuando yo canto, cuando leo la palabra, cuando tengo la oportunidad, ¿cómo yo lo hago al Señor? ¿Por obligación? Corazón dispuesto. ¿O con un corazón dispuesto? Porque ciertamente, amados, yo no podré ver lo que hay en su interior, al menos que el Espíritu Santo me permita verlo. Pero hay un Dios que conoce lo más íntimo de todos nosotros, de todo nuestro ser, la disposición del corazón, Amalia.
Dios ve eso, gloria sea al Señor. Y Dios compensa esa disposición, aleluya. Así que, amado, los sacerdotes tenían como parte de su oficio que mantener esas lámparas encendidas. Era la administración en el templo, era lo que se le ofrecía a Jehová Dios, era ese olor fragante que siempre tenía que estar subiendo a la presencia del Señor. Pero ciertamente el sumo sacerdote ya estaba viejo, dice ahí la Escritura, y había comenzado a perder la vista. Cuando el líder, el siervo de Dios, aleluya, no tiene la visión, gloria sea al Señor, es difícil que el pueblo pueda estar encaminado al propósito de Dios. Es difícil que el pueblo pueda dirigirse al propósito de Dios. Por eso, amado, es necesario que cada uno de nosotros, como sacerdotes que somos ante el Señor, porque así lo establece la carta a los romanos, cuando dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido para Dios, que sirvamos a Dios de todo corazón y que estemos siempre guiando nuestra vida y la vida de los que están a nuestro alrededor, la vida de la familia, siempre en pos de Dios. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Mire lo que dice Éxodo 27:20, Julio. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Había una instrucción. Ese tabernáculo de noche, esas lámparas, amados, había que encenderlas, ¿verdad? El versículo 21 lo añade. Había que encenderlas ya al atardecer, ¿verdad? Y ya en horas de la mañana se apagaban esas lámparas, contrario al fuego que había en el altar, que dice que el fuego tenía que arder constantemente. Gloria sea al Señor. Estas lámparas que traían luz, ¿verdad?, se encendían durante la noche y ya cerca al amanecer se apagaban. Lo establece Éxodo 27:21, pueden buscarlo. Por eso cuando nosotros vamos al texto bíblico, y quiero que me acompañen ahora al texto bíblico, usted lo tiene en la Biblia, lo tiene en el expositor. Dice el versículo 2 que lo estábamos leyendo, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, ¿verdad? Porque estaba ya viejito, estaba perdiendo la vista. Dice que Samuel, este joven Samuel, estaba durmiendo en el templo de Jehová, allí en el tabernáculo, donde estaba el arca de Dios. Voy a hacer la aclaración, amado, porque el texto nos dice, él estaba durmiendo donde estaba el arca de Dios, lo que quiere decir el texto, que estaba cerca, estaba en el lugar donde estaba el arca de Dios. Pero el arca de Dios específicamente estaba en el lugar santísimo, y ahí nadie entraba, solamente el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer en favor del pueblo. Y para entrar a ese lugar, el sumo sacerdote tenía que primero, mire, estar bien purificado, su vestimenta, ¿verdad? Dentro de lo que nosotros explicábamos la semana pasada, que tenía el pectoral, que tenía, ¿verdad? Que tenía el éfod de lino, el pectoral donde él llevaba aquí las 12 tribus de Israel, que se representaban en unas piedras preciosas, que tenía el urín y el turín, que eran como unas piedrecitas, unos objetos que él tenía aquí dentro. Esa vestimenta tenía unas campanitas. ¿Sabe por qué? Porque en ese lugar santísimo
No podía entrar nadie y el único que iba a entrar era el sumo sacerdote una vez al año, pero tenía que estar purificado, santo. Si ese hombre entraba y había algún pecado en él, él iba a caer muerto ante la presencia del Señor. Así que las campanas eran para que el resto de los sacerdotes que ministraban pudieran escuchar que él estaba dentro moviéndose. De hecho, él tenía, ¿verdad? Eso es parte de la vestimenta. Porque si caía muerto, ningún sacerdote podía entrar allí a buscarlo, porque caían muertos todos. Había que alarlo, había que alarlo. Ahí estaba la presencia misma de Dios. Qué poderoso el Señor. Por eso, amado, cuando la presencia del Señor cae, y a veces alguien te toca y tú caes para atrás, el poder de Dios es tan grande, amado, que la gente no resiste la presencia del Señor. ¿Verdad? Y para los que no conocen, a veces decimos, Dios mío, ¿y cómo esa gente cae para atrás? Esto, lo otro. El poder de Dios, caen bajo el poder de Dios. Gloria sea al Señor. Por eso dice la canción, esa canción maravillosa que el pastor la sabe, la hermana Mariel, y la sé yo porque es de tiempos atrás, que tiene tu espíritu, que cuando me toca, me hace cantar. ¿Qué hay en tu presencia que al manifestarse tengo que llorar? Es que soy tan pequeño que al tocarme siento que voy a desmayar. ¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca, me das la bonanza? Y ahí sigue una canción maravillosa. Dice, lloro, canto y tiemblo. A veces empezamos a llorar. ¡Ah, mamita! ¡Ay! El maquillaje corriéndose. He sabido de hermanas que me dice, tengo que buscar, mira, a prueba de agua, porque es que cuando el Espíritu Santo me toca, empieza aquel chorrete de maquillaje a caerse. Y no lo puedes evitar. O comienzas a temblar, o comienzas a sacudirte, o caes a la presencia del Señor. Ese es el poder de Dios. Así que, amado, era lo que ocurría en el templo, esa administración maravillosa. Por eso, dice el versículo 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, o sea, antes ya que amaneciese y esa lámpara fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Fíjense que este jovencito Samuel responde porque él oye audiblemente que lo están llamando y él servía a Jehová en presencia de Elí. Así que, ¿qué es lo que él hace, hermano Orlando? En el versículo 5, vamos a ver, ¿qué dice? Y le pregunta que por qué lo está llamando. Exacto, dice que fue corriendo el jovencito, donde y le dijo, aquí estoy hablando en jayuyano, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? ¿Qué te puedo ayudar? Elí le dijo, yo no te llamé, vete, acuéstate. Y el muchacho fue y se acostó. Pero dice el versículo 6 que Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, viene donde Elí y vuelve y le dice, aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y Elí vuelve y le dice, yo no te he llamado, vete, acuéstate, gloria sea al Señor. Y dice el versículo 7, que lo vamos a ver adelante, que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Dios le había sido revelada. Mire esto, estamos leyendo estos textos, esto que estamos viendo aquí, quizás esta pantalla no nos permite, allí se ve más clara en la pantalla que estamos. Eso que ustedes están viendo, ese huequito más pequeño, era el lugar santísimo, en el tabernáculo.
ahí estaba lo que era el arca. El arca era una caja forrada de oro que tenía unas varas de acacia que también estaban forradas en oro. Esas varas era para que los sacerdotes pudieran cargar el arca cuando el arca necesitase ser transportada, porque los sacerdotes no podían tocar la caja porque caían muertos. Esa caja tenía dos querubines, ¿verdad?, que con dos alas cubrían su rostro, con dos alas, ¿verdad?, se inclinaban hacia la caja y representaba la presencia misma de Dios. Había una cortina, amado, sumamente grande, pesada, gloria sea al Señor, que separaba este lugar santísimo del lugar santo. Por eso, para los que no, ¿verdad?, los que nos visitan y todo, por eso en el Nuevo Testamento, cuando usted lee los evangelios, y dice que cuando Cristo entregó su vida y dijo, consumado es, dice que el velo del templo se rasgó en dos, pero se rasgó no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, porque era un velo altísimo. Y eso lo que representaba era que el acceso ahora a la presencia del Dios Todopoderoso se había logrado gracias al sacrificio de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Gloria sea el Señor. ¡Qué maravilloso! Así que en esta segunda parte, allí se ve más claro, aquí estaba la mesa de los panes de la preposición, el altar del incienso, el candelero de oro, gloria sea el Señor, y esto se conocía como el lugar santo. Y en la parte de afuera, aquí tenemos un diagrama, ¿verdad? Esto sería el interior, lugar santísimo, lugar santo, y la parte de afuera, aquí estaba el altar de los sacrificios, que debía estar encendido todo el tiempo, y aquí estaba el lavatorio, donde los sacerdotes se lavaban. Todo esto tiene una representación de Cristo. En algún lugar aquí, dentro del templo, no aquí, probablemente habían algunas habitaciones aquí, tanto Samuel como Elí descansaban cuando llegó la palabra de Jehová. Vamos a leer estos versículos en adelante porque queremos saber qué fue lo que ocurrió con ese llamado. Hermanita Débora, el 7. Quiero pedirle a mi hermana Gloria Figueroa que me lea el 8. Quiero pedirle a mi hermanita Iris que me lea el 9. Y a mi hermanito Carlos Marte el 10. Están en pantalla, ustedes me pueden seguir también a través del expositor o de la Biblia. Pueden comenzar. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó una tercera vez a Samuel, y él se levantó y dijo a Eli, heme aquí, para que me hayas llamado. Entonces entendió Eli que Jehová llamaba a Samuel. Y dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, se llama respirar, habla, Jehová, porque tu siervo come. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó a Dios antes. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo come. Qué maravilloso. Y en esta mañana, amado, nosotros estamos viendo lo que es el llamado y ministerio. Y mire lo poderoso de esta palabra, porque Dios llamó a este jovencito. Cuando la Escritura nos dice que la palabra de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia, ciertamente había una decadencia espiritual en el pueblo de Dios. El pueblo tenía allí el lugar, el tabernáculo, el pueblo tenía allí sacerdotes que ministraban, pero el pueblo se había alejado de Dios.
Aún los líderes que ministraban en el templo, el sumo sacerdote, sus hijos, Ofni y Fines, estaban lejos de la presencia del Señor. Había esa decadencia espiritual y fue necesario que Dios llamara, en este caso, a este jovencito llamado Samuel, gloria sea al Señor, a quien Dios iba a levantar, no solamente como un poderoso juez en Israel, sino como un gran profeta de Dios, a través del cual Dios iba a hablar al pueblo, gloria sea al Señor. Así que, amados, estos versículos que hemos visto nos revelan, nos muestran cómo fue ese llamado, cómo fue esa experiencia. Samuel recibió ese llamado audiblemente. Probablemente Dios le ha llamado a usted para hacer algo en su obra. Y Dios no le va a llamar quizás audiblemente. Dios tiene muchas formas de hablarnos, amado. A través de sueños, a través de la palabra de un siervo de Dios, a través de un profeta que Dios envía para darle una palabra a usted, o porque Dios decide hablarle a usted, gloria sea al Señor, audiblemente, o porque usted siente la voz de Dios que le habla ahí a su corazón. Pero ciertamente cuando Dios le ama, Dios le va a llamar porque lo necesita a usted, porque usted es útil en las manos del Señor. Amén. Y a los hermanos y amigos que nos están visitando, yo quiero decirles, ustedes no han llegado aquí por casualidad, porque en el Señor, como se dice la expresión, nunca hay casualidad. Dios es el Dios que llama, que tiende, que nos amarra con cuerdas de amor y nos atrae, gloria sea al Señor. Y va tocando nuestro corazón para que seamos sensibles a la voz de Dios, para que nosotros podamos entender la gracia de Dios, el amor de Dios que quiere ser derramado sobre nuestras vidas. Ciertamente ustedes son bienaventurados, gloria sea al Señor, cada uno de nosotros, amados, porque sabe cuántos miles, millones de personas hay allá afuera que simplemente han decidido no creer en el mensaje de la salvación, que simplemente han decidido no responder al llamado de Dios. Este Samuel, que aún no había tenido la experiencia sobrenatural con Dios, esa experiencia que iba a marcar su vida, cuando oyó que lo llamaban en estas 3 ocasiones, fue corriendo donde Elí, el sumo sacerdote. ¿Qué tú necesitas? ¿Por qué tú me llamas? Pero en esa tercera vez, el sumo sacerdote comprendió que lo estaba llamando Dios. Por eso le dice al muchacho, cuando tú oigas que te llaman, di, habla Jehová, porque tu siervo oye, gloria sea el Señor. Así que ¿cuántas veces llamó Dios a Samuel para, verdad, darle esa experiencia y de ahí en adelante Samuel fuera el hombre y el profeta de Dios? Hubo 4 llamados. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado? No sabemos, es su experiencia, amado. Es su experiencia con Dios, pero algo sí nosotros tenemos que decirle al Señor en esta mañana. Si el Señor nos llama, decirles, heme aquí, envíame a mí. No pensemos, amados, como les decía al principio, que nosotros necesitamos, gloria sea al Señor, de capacidades extraordinarias, porque estaríamos menospreciando el poder de Dios. Porque ciertamente cuando hablamos, cuando actuamos, es Dios quien nos dirige, su Espíritu Santo es el que actúa. Gloria sea al Señor. Cuando usted Dios lo mueva a orar por alguien, hágalo. Cuando usted Dios lo mueva a hablarle a alguien, hágalo, gloria sea al Señor, porque es el llamado de Dios sobre usted. Ciertamente, amados, cuando dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada, eso no significa, amado, que Samuel no conocía a Dios. Si él ministraba en el templo, era el Dios, gloria sea al Señor, a quien él rendía culto,
A lo que se refiere, amado, es que él aún no había vivido, no había llegado a conocer a Jehová Dios como estaba a punto de conocerlo, habiendo oído su voz, hablándole directamente. En una ocasión, Job expresó al Señor, expresó: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántas veces lo que hemos hecho en nuestra vida es oír hablar de Dios? Oír hablar de ese Dios de milagros. Oír hablar de ese Dios que salva, que restaura, que levanta, pero no hemos vivido experiencias que marquen nuestra vida. Gloria sea al Señor. Ha sido como la referencia que hemos oído de alguien. Pero usted anhele en esta mañana, amado, anhelemos cada uno de nosotros vivir experiencias genuinas ante la presencia del Señor, experiencias que marquen nuestra vida. Y cómo yo vivo esas experiencias, cuando yo decido buscar al Señor, cuando yo me encierro allí en mi habitación, cuando cierro la puerta tras mí, porque le estoy diciendo a Dios: yo quiero estar a solas contigo. Ese Dios del que yo he oído hablar, ese Dios que dice que es un Dios de milagro, ese Dios que dice que es un Dios de liberación, ese Dios que habla que es un Dios de restauración, yo lo quiero conocer. Yo quiero vivir la propia experiencia. Yo quiero conocerlo personalmente, y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, amado. Dios no tiene favoritos en el cielo. Dios busca hombres y mujeres que estén dispuestos. ¿Estás dispuesto? Te pregunto en esta mañana. ¿Estás dispuesto? Pues búscalo. La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Yo seré hallado de aquellos que me buscan. Gloria sea al Señor. Y es maravilloso, amado, cuando permitimos que ese Dios maravilloso, que su presencia hermosa inunde nuestros corazones. Aleluya, aleluya, aleluya. Para el mundo que no conoce a Dios, esto es locura. Pero para nosotros que hemos creído en ese Dios maravilloso, es poder de Dios, salvación de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 1:16: yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo quiero que ustedes sepan que Marta Batista no se avergüenza del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque cuando yo he visto que Dios restauró mi vida, que restauró la vida de mi esposo, que está haciendo cosas maravillosas, que Dios es Dios sanador, porque me sanó a mí, amado, de un problema de hipotiroidismo. Por 14 años, todos los días, yo estuve tomando una pastilla para una enfermedad que no tenía cura. Y Dios me sanó. Y cada vez que el médico me dice: no, hazte los laboratorios. Y yo voy así ya riéndome, porque los laboratorios están perfectos ahí en el medio. Y él me dice: oye, todavía la tiroides sigue ahí perfecta. Yo le digo: sí. Se lo dije al médico, le dije: es que lo que Dios hace, lo hace bien, lo hace perfecto. Él es Dios de milagros, porque Él también me sanó en este seno, amado. Aleluya. Yo tenía, gloria sea al Señor, una descarga de un líquido que era rojo. Yo recuerdo, amado, que fui con mi esposo y los laboratorios reflejaron que había células malignas creciendo ahí en mi seno. Me hicieron una biopsia. Gloria sea al Señor. Yo le creía al Señor. Yo pedí oración. Aleluya. Y le creía al Señor. Y cuando me tocó ir a la cita, el médico no estaba ese día, y le dijo a la secretaria: llámate a Marta, dile que hoy no la voy a poder ver porque estoy atendiendo una operación, pero dile que todo salió bien. Oye, ¿cómo es que
exámenes reflejan que no hay nada. Ese es el Dios de milagros. Ese es el Dios que yo he vivido. Esa es la experiencia. Aleluya. Y le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de expresar esto, pero yo quiero que usted sepa que si usted está enfermo, el Señor le va a sanar. Si usted lo cree, el Señor lo va a hacer. Si usted tiene problemas con sus hijos, con su esposo, con su hogar, lo que fuese, Dios lo va a hacer. Amén. Qué lindo. Aquí hay gente que conoce a mi esposo. Llegaba a casa, mi amor, borracho. Yo sufría mucho. Un día, yo sufría mucho, amado. Y en mi dolor, porque ya mis hijos estaban grandecitos, yo tenía mucha ira. Y le escribía, si no dejas eso me voy a divorciar. Le escribía, y no le hablaba como por una semana a mi esposo. Estaba herida, dolida. Recuerdo que un día estuve en una actividad y mi hermana Esperanza estaba conmigo y la silla estaba vacía. Mi esposo no había podido estar ahí porque, gloria sea al Señor, estaba trabajando y la hermana dijo, Marta, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos salve. Vamos a orar por él. Y sabe qué, amado, y perdónenme que he tomado este tiempo, pero sé que el Espíritu Santo quiere hacer cosas maravillosas en esta mañana y es necesario que yo testifique las grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. Yo recuerdo, amado, que comenzamos a orar. Y sabe que lo maravilloso de esto, que siempre que mi esposo llegaba a casa en esa condición, yo lo miraba con coraje, me molestaba, me irritaba, me dolía. Pero Dios comenzó a permitir que cuando mi esposo llegara así, yo no lo viera a él. Dios me mostró lo que estaba ocurriendo, amado. Y yo podía ver, amado, como un demonio detrás de una puerta comenzaba a reírse y a burlarse. Y ahí yo entendí que mi lucha no era contra carne, no era contra sangre, que no era contra él que yo tenía que pelear, que era contra las tinieblas que querían arrebatar a mi esposo y la relación que Dios había establecido. Así que, amado, ¿sabe lo que hice? Comencé a orar entonces con entendimiento. Comencé a orar, amado, con sabiduría. Y cuando mi esposo llegaba así, yo lo que hacía le decía, mi amor, siéntate ahí. Yo iba como una esposa que ama a su esposo, le preparaba la comida, se la llevaba, él se la comía, gloria sea al Señor, y le decía, vente, vamos al baño. Allí, amado, lo bañaba, le ayudaba a bañarse y él se acostaba. Y al otro día, cuando él tenía sentido, entonces Dios me daba palabras para hablarle. Mira, Mirka, el Señor te ama, nuestros hijos, esto, lo otro. Y Dios fue obrando en él. La mujer sabia edifica su casa. Por eso, amados, si las lágrimas se me salen en esta mañana, es porque el Dios a quien he conocido es un Dios maravilloso. Y cuando estoy aquí, ustedes me ven alzando las manos y me ven brincando. No se sorprendan. Es el gozo de la salvación. Aleluya. Es el saber que ese Dios maravilloso me miró. No tenía que hacerlo, pero Él decidió mirarme. Me miró con compasión, con amor. Miró a mi esposo. Ha visto a nuestros hijos. Ha visto a mi nieto. Por eso en esta mañana, gloria sea el Señor, doy gloria y honra al Señor. 5 razones por las que Dios nos llama. Nos llama para ganar almas para Cristo. Nos llama para ser una iglesia misionera. Nos llama para vivir una vida santa, para creer en la palabra del Señor y para que todos nosotros podamos regocijarnos. Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Amén. Vamos a estar en pie. Gracias, Señor.
Tú eres maravilloso, Señor, y yo te alabo. Gracias, Dios. Te alabo, Señor, porque me diste las fuerzas en esta mañana para poder exponer tu palabra. Te amo, Señor, porque es tu Espíritu Santo quien nos guía, Señor. Y porque conoces la necesidad que en esta mañana, Señor, hay en este lugar. Has visto corazones heridos, has visto corazones lastimados, has visto, Señor, corazones con duda. Oh Dios amado, pero tú eres maravilloso y tu palabra es vida y es certera, Señor. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque nos ama. Ahora, mi Señor, entrego esta parte porque nos preparamos, Dios, para el culto de adoración a ti. Que sea olor fragante, perfume grato a tu presencia todo lo que hagamos. Y que tú seas glorificado en esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Aleluya. Amén.